Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Los saludo cordialmente, esperando que se encuentren súper bien. Vamos a analizar el ejercicio 2.49 que viene incluido en su actividad de refuerzo que se les envió el día de hoy. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es encontrar el valor de las fuerzas que nos están pidiendo, que en este caso sería la fuerza FA y la fuerza FB. Nuestro ejercicio viene marcado en libras, entonces vamos a manejarlo en libras. No es necesario que lo convertamos a newtons. Evitemos convertirlo a newtons cuando no sea necesario para no tener que estar trabajando de más, ¿no? Tenemos entonces en nuestro ejercicio un vector FA, un vector FB, un vector P y un vector Q, que ya dibujé el diagrama de cuerpo libre para ahorrar un poquito de tiempo. Lo que sigue, que es bastante importante, es calcular los ángulos. Este ángulo es de 50 grados, entonces por lo tanto este ángulo corresponde a 50 grados. Si el ángulo medido con respecto al eje de las 10, que sería el ángulo entre P y Q, nos dice que es de 40 grados, quiere decir entonces que el ángulo complementario o lo que resta para 90 grados serían 50 grados y es el ángulo con el que vamos a trabajar. Primeramente vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en el eje de las X y para hacerlo, pues lo único que tenemos que hacer es ir analizando cada una de las fuerzas e irla relacionando con el coseno de su ángulo. Tenemos la fuerza, el vector FA multiplicado por el coseno de su ángulo, que serían 50 grados. Después tenemos el vector FB, que estaría multiplicado por el coseno de su ángulo, que sería 0 grados, pero al ser completamente horizontal, entonces no es necesario poner la componente trigonométrica. Quiere decir que el coseno de 0 grados pues no se tendría que poner, el resultado sería 1, entonces no afectaría. Después de colocar el vector FB sigue el vector P, pero el vector P, al ser completamente vertical, no influye para nada en la sumatoria de fuerzas en X, por lo tanto no se debe de considerar. Después sigue el vector Q, que se multiplicaría por el coseno de 50 grados, y esto debe ser igual a 0. Paso siguiente, establecer los signos. FA con respecto al eje de las X va hacia la izquierda, por eso es negativo. FB obviamente va hacia la derecha, es positivo. Y Q va también hacia la derecha y también es positivo. Y con eso ya tenemos nuestra primera ecuación que corresponde a la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Sería el vector FA, pero con el seno de 50 grados. Después seguiría el FB, pero como FB es completamente horizontal, no tiene nada que ver con la componente vertical, no se debe de escribir para nada. Entonces, simple y sencillamente nos pasamos al vector P. El vector P va hacia abajo y vector Q, como bueno, el vector P es completamente vertical, entonces solamente se pone el vector P. Después seguiría el vector Q por el seno del ángulo que corresponde, que en este caso serían 50 grados y eso sería igual a 0. Después analizamos los signos. FA con respecto a las 10 va hacia arriba, por eso es positivo. P va hacia abajo, sería negativo, y Q va hacia abajo y también va a ser negativo. Si se dan cuenta, en esta segunda ecuación, los valores de seno de 50, que voy a subrayar ahorita, seno de 50, el valor de P, el valor de Q y el valor de seno de 50, son valores numéricos o son valores que se pueden calcular o se pueden definir de manera numérica. Entonces, podemos despejar de esta segunda ecuación, podemos despejar FA. Vamos a hacer el despeje que corresponde a FA y ese valor que resulte, además de ser la primera respuesta de nuestro problema, también nos va a servir para poderlo sustituir en la segunda ecuación en lugar de la FA y hacer el despeje correspondiente para calcular FB, que sería el segundo resultado que estaríamos buscando, y con eso podríamos terminar nuestro problema. Ojalá que esto que les acabo de comentar les sirva para poder resolver su actividad de refuerzo. En el ejercicio 2.51 hay que calcular el ángulo, como tip, tiene que hacerse con la tangente inversa de los valores que vienen en el esquema. El día de mañana les voy a compartir el video que corresponde a ese ejercicio para darles una idea de cómo se tiene que resolver y no tengan tantas complicaciones. Espero que pasen una excelente noche y les agradezco mucho su atención.